Ella se quedó atrás con sus hermanos y sin nombre hasta que un ranchero le dio un apellido y una nueva vida. Dust River, Texas, 1873. El carro crujió mientras rodaba por el camino de polvo rojo, sus ruedas se tambaleaban como si pudieran ceder en cualquier momento. Dentro estaban sentadas dos figuras hundidas en el whisky y el resentimiento. Caleb y Loretta Hanley discutiendo lo suficientemente fuerte como para silenciar el viento. Tú y estos mocosos no sois más que un peso muerto. Caleb gruñó. Su voz se quebró por el licor y los años de culpa. Me arrastras directamente al barro todos los malditos días. Loretta se mantuvo de espaldas, ajustándose aún más el chal deshilachado sobre los hombros. Ella habló en un tono seco y distante. Prefiero morir antes que alimentar bocas que solo se abren para el vino y nunca para trabajar. Detrás de ellos, tropezando en el polvo, 4 niños estaban de pie como sombras dejadas demasiado tiempo al sol. La más pequeña, una niña de apenas 3 años, corrió hacia adelante con piernas temblorosas, agarrándose a la falda de su madre. Mamá, llévame contigo, suplicó con voz temblorosa. Loretta apartó el brazo de un tirón como si hubiera tocado algo sucio. El niño cayó hacia atrás en el suelo. Eva permaneció en silencio, 19 años, con las manos agarrando los pequeños hombros de sus hermanos menores. Su rostro no mostraba sorpresa ni lágrimas, solo la hueca resignación de alguien que había sido abandonado tantas veces que la herida se había entumecido. La casa que estaba detrás de ellos ya estaba medio destruida, vendida para cubrir deudas de juego. Las contraventanas estaban abiertas, las ventanas rotas, el porche se hundía como si lamentara su propia decadencia. No era novedad para ellos que los abandonaban. Pero esta vez fue definitiva. Hace un año, Eva aún podía sentir el dolor del cinturón de su padre cuando la sorprendió dándole la mitad de su cena a su hermano. Ella había caído de rodillas en el suelo de tierra, con las mejillas hinchadas por los moretones y los labios agrietados por el frío. Pero incluso entonces miró a Loretta y se atrevió a preguntar: si nunca quisiste amarnos, ¿por qué nos trajiste al mundo? Caleb no había esperado la respuesta de Loretta. Le había dado un revés tan fuerte a Eva que ella salió despedida hacia un lado y se estrelló contra la pared, tosiendo sangre y polvo. Ese fue el error, escupió, con los ojos enrojecidos y salvajes. El error fue traer un rebaño de bocas inútiles a esta casa. En ese momento Loretta se quedó parada en la esquina, observando. Ella no había levantado una mano, ni una palabra, ni siquiera un aliento por su hija. Ahora, mientras el carro se alejaba, Ava no lloró. Sus brazos se apretaron alrededor de los hombros de sus hermanos, acercándolos mientras la luz desaparecía del cielo. El mundo ya le había mostrado lo que le quitaría. Esa noche, bajo el toldo derrumbado de su antiguo porche, Eva juntó toda la madera que pudo encontrar. Ramas mojadas, restos mohosos y un fuego que se convirtió en un parpadeo débil. Silbaba como un animal moribundo, más humo que llamas. Pero algo era algo. Era de ella. Sus hermanos se acurrucaron cerca, en silencio por el hambre y el miedo. Los más pequeños todavía lloraban por su madre. Eva no dijo nada. Se ajustó más el chal, pero el frío era más intenso que la piel. Ahora vivía en ella. No tenía dinero, ni comida, ni hogar, ni un nombre que quisiera llevar más. Mientras el fuego se apagaba, ella miró hacia el vasto cielo de Texas, teñido de púrpura por la noche, y dijo en voz alta, no lo suficientemente fuerte para despertar a los niños, pero lo suficientemente claro para que las estrellas lo oyeran: ese nombre ya no es mío. Ella no lloró, ni cuando el bebé gemía en sus brazos, ni cuando su estómago se retorcía de hambre, ni siquiera cuando el viento la atravesaba como cuchillos, porque los nombres significaban pertenencia. Y esa noche ella no pertenecía a nadie, solo al fuego, solo al viento y a 4 pequeñas manos que agarraban sus mangas en la oscuridad, dependiendo de que ella fuera algo más de lo que su nombre alguna vez había significado. A la mañana siguiente, mucho después de que el carromato hubiera desaparecido en el horizonte,
Un jinete solitario se detuvo en el borde de las afueras de Dust River, sus botas golpeando contra los estribos y el polvo adherido al dobladillo de su abrigo mientras exploraba el desolado patio. Calder Reed no era alguien que compartiera chismes del pueblo. No tenía esposa, ni hijos, ni paciencia para juegos de cartas o charlas de salón. Trabajó con el ganado, reparó cercas y salió temprano a caballo para revisar la tierra que le dejó su padre. Pero hoy, algo en el aire lo atrajo. Él los vio. 5 figuras acurrucadas bajo un porche destartalado, envueltas en mantas raídas. Una niña se mantuvo erguida, mayor que el resto. Delgados brazos se extienden protectoramente alrededor de los demás. Ella lo miró fijamente, con la barbilla levantada, los ojos como piedras agrietadas, cansada, sí, pero intacta. Se inclinó el sombrero. ¿Estás bien? La niña no respondió. Lo intentó de nuevo, en voz baja. ¿Tienes un nombre? Ella lo miró fijamente por un momento más. Entonces tengo un nombre, pero ya no llevo el resto. La llamó, frunció el ceño. ¿Y tú con qué nombre te conocen? Ella bajó la mirada y luego volvió a mirarlo a los ojos. Solo Eva. Ante eso, algo parpadeó en su pecho. Ni piedad, ni siquiera simpatía, solo reconocimiento. Ese tipo de furia silenciosa que solo surge cuando alguien te arranca algo demasiadas veces. Calder no dijo nada más. Le dio un codazo a su caballo y se alejó cabalgando hacia el polvo, sin dejar atrás nada más que huellas de cascos y una mirada que permaneció allí más tiempo del que debía. Esa noche, cuando la oscuridad volvió a apoderarse del pueblo, Eva regresó de buscar comida y encontró un bulto escondido debajo de la puerta rota, una hogaza de pan, un frasco de agua y algunos trozos de carne curada envueltos en hule. Ella se quedó congelada, miró a su alrededor, no había señales de nadie. A la mañana siguiente, un montón de leña cortada reposaba cerca del rincón donde su débil llama había luchado la noche anterior. Leña seca, perfectamente partida y apilada con cuidado. Todavía no hay nadie a la vista. Al tercer día, una lata pequeña de frijoles, luego una manta, luego una bolsita de sal y azúcar. Eva permaneció alerta. Al principio pensó que podría ser una trampa, algún truco cruel, pero la comida nunca estaba envenenada. La leña nunca fallaba y, sobre todo, nadie venía a pedirnos las gracias. Una tarde, ella esperaba detrás del pozo en ruinas mientras el sol se cubría la pradera, y allí estaba él, el mismo hombre, el que iba a caballo. No se acercó, simplemente dejó otro bulto cerca del porche, miró el cielo y se volvió. Hacia las colinas. Ella salió mientras él montaba. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz firme. Él la miró por encima del hombro. Porque alguien debería hacerlo. Esa no es una razón, sonrió débilmente. Tal vez no, pero es suficiente. Ella lo miró fijamente. Te dije que no tengo apellido. Él asintió una vez y no le pedí más. Luego se marchó, tan silencioso como siempre. A partir de ese día dejó de esperar tras las esquinas. Ella aceptó la ayuda, pero nunca se volvió codiciosa. Ella racionó todo, se aseguró de que sus hermanos tuvieran más que ella y dejó una moneda, su única moneda, envuelta en un paño, cerca del pozo por donde él había caminado. Él nunca lo tomó. Él nunca habló mucho. Y ella nunca pidió más de lo que él le dio. Pero de alguna manera en ese silencio, la confianza comenzó a crecer. No del tipo que arde rápidamente, sino del calor lento y constante de alguien que nunca dijo, me debes una. Y nunca la miré como si fuera una carga. Para Eva, eso fue más poderoso que cualquier rescate. Y para Calder, aún no lo sabía, pero algo en su voz se había instalado profundamente. Un nombre abandonado. Una niña que permaneció parada entre los escombros y se negó a romperse. Fue la primera vez en años que pensó en trazar algo más que una valla. Y tal vez, solo tal vez, esta chica sin apellido había comenzado a creer nuevamente que valía algo. El viento sobre Dust River traía un olor a aceite de silla de montar y hierba quemada por el sol.
Mientras Eva caminaba con dificultad por el camino de tierra hacia el rancho de Calder, sus botas estaban agrietadas y sus palmas ampolladas por cortar leña, pero mantenía la barbilla en alto. El paquete estaba apretado en sus brazos. Pan, sal, 2 mantas, todo lo que tenía lo dejó sin decir palabra. Ella golpeó el desgastado poste de la puerta. Calder levantó la vista del lugar donde estaba clavando una barandilla en el corral. «Has venido», dijo simplemente, sacándose el polvo de las manos. «Vine a devolverte lo que es tuyo». Él asintió una vez, sin moverse. Eva colocó el bulto a sus pies. «No soy un caso de caridad». Calder lo miró fijamente. «Yo tampoco». Ella parpadeó, sin comprender. Él se enderezó y la miró. «Realmente lo miré». «¿Quieres devolverlo?», dijo, con voz monótona. «Está bien, sácalo y trabaja». Los dedos de Eva se curvaron. «¿Trabajar? ¿Sabes de caballos?» «No», se echó el sombrero hacia atrás. «Bueno, ya aprenderás». Y así, sin más, se trazó la línea. Eva se quedó. Primero barrió el porche y luego el granero. Ella daba de beber a los animales, recogía piedras del campo con las manos enrojecidas y temblorosas. Por la noche, hervía sopa de huesos y cebolla y fregaba las viejas cacerolas de Calder hasta que brillaban como plata martillada. Ella nunca pidió ayuda. Él nunca se ofreció, pero se fijó en cómo se mantenía de pie, incluso cuando le temblaban las rodillas, y en cómo alimentaba a su hermano menor antes de tocar una cuchara. El rancho se fue tranquilizando de otra manera. No vacío, sino lleno de movimiento, respiración suave, risas de los niños cuando el viento estaba en calma. Una mañana, Calder dejó un sombrero de ala ancha en la barandilla del porche. Sin nota. Ava lo miró fijamente durante un buen rato y luego se lo puso. Una semana después, un par de botas de segunda mano junto a la puerta del granero. Luego, un cepillo desgastado pero resistente, con dientes de marfil tallados. Ella nunca le dio las gracias. Él nunca esperó que ella lo hiciera. Una tarde, después de un largo día marcando terneros, se sentaron cerca del fuego. Calder se frotó el cuello para aliviar la tensión. Eva sirvió el guiso con un cucharón. Sus dedos temblaban ligeramente por el cansancio. «Nunca me preguntas mi nombre», dijo. Él miró hacia arriba. «Sabes que es Eva, pero nunca preguntes al resto». Se quedó mirando el fuego durante un largo rato. Las llamas bailaban en sus ojos como secretos guardados durante demasiado tiempo. «¿Alguna vez te dispararon?», él preguntó. Eva parpadeó. «No», asintió. «Duele muchísimo, pero es la curación lo que realmente quema». Ella no habló. Añadió, «A veces, la única manera de superarlo es no mirar lo que te golpeó. Simplemente avanzar, paso a paso, una pausa. Pensé que preguntar tu nombre era como tocar una herida que aún sangra». Ella bajó la mirada hacia su cuenco. Luego dijo en voz baja, «Cualquiera que sobreviva a lo que hiciste merece el derecho a elegir qué nombre llevará a continuación». Eva giró ligeramente la cara. Sus ojos brillaban a la luz del fuego. Nadie nunca le había dicho eso. Ella había esperado que él presionara, que fisgoneara, que ofreciera compasión disfrazada de curiosidad. Pero no lo hizo. Y en ese espacio que él le dio, ella empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguro. No porque se lo prometió, sino porque nunca le pidió que fuera nada diferente de lo que era exactamente. El sol aún no había despejado las colinas cuando Eva regresó a la casa que una vez llamó su hogar. ¿Qué quedó de ello? De todos modos. La estructura se inclinó como si estuviera agotada, el techo se hundió bajo el tiempo y el silencio. La puerta de entrada se abrió de par en par, empujada por un viento inquieto. Crujía con cada balanceo como las rodillas de un anciano. Eva se detuvo en el camino. Su hermana menor dormida en sus brazos. Sus hermanos caminaban silenciosamente detrás de ella, con las mejillas sucias y los ojos apagados por el hambre y la incertidumbre.
La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. O tal vez había crecido demasiado rápido. Ella se metió debajo del porche. La tabla bajo su pie crujió. Cuando llegó a la puerta, ésta repiqueteó sobre sus bisagras como si hubiera estado gritando pidiendo ayuda todo este tiempo. Era más una ruina que un refugio, pero era todo lo que tenían. Más tarde ese día, mientras barría las hojas caídas de la sala, escuchó un sonido desde afuera. Cascos contra la tierra, lentos y constantes. Ella se giró y vio a Calder desmontando de su caballo, con un trozo de cuerda y herramientas colgadas a la espalda. Él no dijo nada. Abrió la boca para hablar, para decir que no lo necesitaba, que no lo había pedido, pero las palabras estaban entre el orgullo y la gratitud. Él pasó junto a ella, se arrodilló en la puerta y sin decir palabra comenzó a reparar la bisagra. Ella se apoyó contra el marco, con los brazos cruzados, observando la forma en que se movía. Sin prisas, sin ruido, simplemente con firmeza, como un hombre al que no le importan las palabras vacías cuando hay algo que los hombres no entienden. No te pedí que vinieras, dijo en voz baja. Él no levantó la vista. Bien. Así es más fácil venirme sola. Cuando la puerta estuvo arreglada, la probó, la abrió, la cerró. Entró suavemente en su lugar y dejó de golpearse con el viento. Gracias. Murmuró. Emitió un gruñido que podría haber significado, de nada. Y se fue sin decir otra palabra. La lluvia llegó esa noche. Llegó de repente, pesado y golpeando las ventanas remendadas y aullando entre los árboles. El techo tenía goteras. El viento se deslizaba bajo las grietas como dedos en busca de debilidad. Ava yacía acurrucada junto a sus hermanos en el suelo, demasiado cansada para moverse y demasiado fría para poder dormir. Su respiración se entrecortaba y su piel ardía. La fiebre se había arraigado rápidamente. En algún lugar de la noche, ella vagaba entre los sueños y la oscuridad. Se despertó con el olor de algo cálido. Parpadeando ante la tenue luz de las velas, vio a su lado un cuenco y una caja de madera, de la que salía vapor en volutas. Una manta de lana cubría sus piernas, más pesada y suave que cualquier cosa que poseía. Y al lado del cuenco, un trozo de papel doblado una vez, lo abrió con dedos temblorosos. Usted no está solo. Eso fue todo lo que dijo. Sin nombre, sin saludo, solo esas 4 palabras en una letra que ella reconoció. La llamé. Las lágrimas, repentinas y calientes, le pincharon las comisuras de los ojos. Ella no había llorado en semanas. Ni cuando su padre se fue, ni cuando su madre se alejó de su hijo menor, ni cuando su cuerpo le dolía de hambre. Pero esta bondad poco exigente rompió algo. Ella bebió el caldo lentamente. Sabía a calidez, a seguridad, como si alguien lo hubiera notado. Cuando llegó la mañana, se despertó con el sol abriéndose paso entre las nubes y la niebla. La tormenta había pasado. La fiebre le había bajado. Sus manos, antes temblorosas, ahora se sentían sólidas nuevamente debajo de ella. Ella estaba sentada a la mesa en la pequeña sala del frente. El periódico todavía estaba a su lado. Ella le dio la vuelta. El lápiz también estaba allí. Ella lo recogió, con las manos todavía pálidas por la fiebre, y presionó la punta contra el papel. Eva lo escribió con cuidado, cada letra lentamente, como si se encontrara con la palabra por primera vez. Entonces vaciló, con su lápiz suspendido sobre el espacio en blanco que esperaba después del apellido. El que le dio su padre, el que usó su madre cuando la maldijo. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Luego dejó el lápiz. Ese espacio permanecería en blanco, al menos por ahora. Pero por primera vez no sentí como si estuviera ausente. Me pareció una elección. Los días transcurrían como polvo sobre las llanuras, tranquilos, desteñidos por el sol y constantes. Eva se levantó antes del amanecer, cortó la leña con manos que ya no temblaban y vio a sus hermanos crecer fuertes de nuevo. Los huesos de sus mejillas comenzaron a desaparecer bajo la carne que regresaba.
La risa volvió a sus voces. Pasaron la mayor parte de las tardes en el rancho de Calder. Nunca dijo por qué eran bienvenidos. Simplemente dejaba las puertas del granero abiertas y una olla siempre hirviendo a fuego lento. Trabajaba con la misma precisión silenciosa de siempre, pero la forma en que le entregaba al más pequeño un silbato de madera tallada o enseñaba al niño del medio a trenzar una cuerda decía más que las palabras. Fueron las pequeñas cosas. La forma en que bajó la silla para que el segundo joven pudiera montar solo. La forma en que reparó un desgarro en el chal de Ava y lo dejó en el porche sin una nota. Y la forma en que les enseñó a todos suavemente y sin orgullo. Les mostró cómo guiar un caballo sin sacudir la lluvia, cómo escuchar el viento cuando uno se perdía entre los árboles, cómo juzgar a un hombre no por el polvo de sus botas, sino por cómo trataba a algo más pequeño que él mismo. La niña más pequeña, Lily, lo adoraba más que nadie. Ella siguió a Calder como una sombra con trenzas. A él no parecía importarle. Una tarde, un carro crujió al subir por el camino hacia la casa de Calder. Un hombre con un abrigo negro desgastado descendió sosteniendo un libro encuadernado en cuero bajo el brazo. Se presentó como predicador de la pequeña capilla de Dust River. Me dijeron que hay nuevos niños viviendo cerca de Boone Place, dijo. Pensé que tal vez fuera el momento de registrarlos en la iglesia para la escuela y el servicio dominical. Calder asintió, apoyándose en un poste de la cerca. Eva estaba parada a unos cuantos pies de distancia, con polvo en su vestido y los brazos cruzados fuertemente contra la brisa. El predicador se agachó frente a los niños, sonriendo amablemente. ¿Y cómo os llamáis? ¿Pequeñitos? Respondieron uno por uno. Entonces vino la pregunta que quedó suspendida en el aire como una espada. ¿Cuál es tu apellido? Eva abrió la boca. No salió nada. Ella miró hacia el suelo, con las manos apretadas en puños. Antes de que pudiera hablar o quebrarse, Lily dio un paso adelante. Ella levantó la barbilla y dijo, claros como el agua del arroyo, somos una bendición. El predicador parpadeó. ¿Indulto? Lily señaló a Calder con el pulgar. Esa es nuestra familia ahora. El tío Calder es nuestro hogar, por eso nuestro nombre es Bon. Silencio. Eva no podía respirar. Los ojos de Calder se fijaron en Lily. Parecía sobresaltado, como si algo dentro de él se hubiera roto por la mitad y se hubiera curado al mismo tiempo. Luego, lentamente, se giró y entró en el granero sin decir palabra. El predicador, nervioso, murmuró algo acerca de volver a consultarlo en otro momento. Él se fue. Eva se quedó allí mucho tiempo después de que el carro desapareció. Esa noche, Calder no comió con ellos. Pero cuando Eva entró al granero más tarde para devolver una manta prestada, encontró algo tallado en la viga sobre el establo. Eva Bon. Sin preguntas, sin presiones, solo un nombre, un regalo. Y por primera vez, cuando lo susurró en voz alta, sintió que le pertenecía. Ocurrió un martes bajo un cielo cargado de tormenta. Als llegó desde el sur, más antiguo que el pueblo mismo, y tirado por una mula cuyas costillas sobresalían como postes de una cerca rotos. El polvo se adhería a sus ruedas. En el asiento estaba sentado un hombre con un sombrero inclinado, dientes amarillentos y ojos afilados como clavos de ferrocarril. Detrás de él, un muchacho más joven, de unos 15 años, quizá un poco más grande, tenía una sonrisa burlona que se curvaba como humo en una sartén fría. Eva estaba arreglando los escalones del porche, reparando una tabla agrietada, cuando vio el escudo cosido en el bolsillo del abrigo del hombre, un tosco emblema de 3 astas cruzando el costado de su madre, apenas parientes por sangre. Su cuerpo se puso rígido antes que sus pensamientos. El hombre bajó como si la tierra le perteneciera. Sus botas estaban agrietadas y su presencia era agria. Tú debes ser Eva, dijo, con la voz tan suave como la grasa. La hija de Loretta. Nos enteramos de lo que pasó. Una verdadera lástima. Pensamos en venir a buscar a los pequeños. Después de todo, la familia debería estar con la familia.
Antes de que Eva pudiera formar una palabra, Colder salió del granero. Se movió lentamente, como una nube de tormenta que se arrastra a través de Flatland. Llevaba el sombrero calado hasta los pies y la camisa húmeda por el trabajo. Se secó las manos en sus vaqueros y dijo con voz firme: «No son bolsas de grano para transportar». El hombre se encogió de hombros perezosamente. «No digo que lo sean, solo digo que tienen sangre. Sangre en las manos. Tenemos un tramo de tierra y necesitamos ayuda. Trabajarán y comerán mejor que no siendo nadie». El estómago de Eva se retorció. Su hermana menor se asomó por la puerta, agarrando una muñeca de trapo. La gemela permaneció detrás de ella, quieta y con los ojos muy abiertos. Colder dio un paso adelante. «No puedes desaparecer durante años y reaparecer cuando te convenga. No se trata de sangre. Se trata de quien se quedó cuando llovió». Los ojos del hombre se entrecerraron. «¿Y quién eres tú para decirlo? No tienes papeles, ni matrimonio, ni derecho, solo un nombre sacado de la tierra. ¿Qué te da el derecho?». La mandíbula de Colder se tensó. Su voz bajó. «Yo soy el que apareció». El aire se sintió como si se quebrara por un instante. Parecía que el hombre iba a buscar algo en su abrigo, pero entonces una puerta crujió. Salió un vecino, luego otro y otro. Figuras silenciosas aparecieron en los porches, bajo los toldos, en el borde de la tienda general. Una mujer de la panadería cruzó los brazos. «Vi a esa niña cargar a 3 niños durante una inundación. Vi a ese hombre traer leña cuando nadie más lo hizo». El herrero añadió: «Pertenecen aquí. Bon no es solo un nombre. Así es como llamamos a los que se preocupan». La cara del hombre se curvó como papel quemado. «Entonces dejarías que una chica eligiera a un extraño en lugar de a uno de sus parientes». Eva dio un paso adelante. Sus botas resonaron en los escalones del porche. Ella no miró a Colder, pero sus dedos encontraron su mano. Los entrelazó firmemente como si fueran votos. «Yo lo elijo», dijo ella con voz clara. «Elijo al hombre que cargó con nuestro futuro en lugar de maldecir nuestro pasado». El niño en el carro escupió en la tierra. «Eres solo un niño», susurró el hombre. Eva no se inmutó. «Yo era un niño cuando me dejaste sangrando en el suelo de la cocina. Yo era un niño cuando me abofeteaste para sacarme mi nombre de la boca. Ya no soy un niño. Y yo no te pertenezco. No pertenezco al dolor». Se volvió hacia los espectadores. «Mi nombre es Eva Bon», dijo, «y lo elegí con mis manos, con mi corazón, y no me arrepiento». Un suave zumbido de acuerdo recorrió la multitud. El hombre se quedó mirando durante un segundo más de lo debido. Luego se giró, escupió cerca de la bota de Colder y se metió debajo del carro. La mula gimió y las ruedas giraron. El niño no dijo nada. Se alejaron cabalgando hacia el polvo del que habían salido. Eva no lloró. Colder no habló, pero esa noche, cuando el viento había amainado y los niños ya estaban acostados, encontró un trozo de papel doblado en el alféizar de su ventana. La letra era tosca y un poco insegura. «Cales», decía, «la sangre se va, pero el corazón se queda». El granero alguna vez no fue más que madera astillada y sombras, usado para guardar alimento viejo y arados rotos. Pero bajo las manos de Eva y el trabajo silencioso de Colder, se convirtió en algo más. Algo nuevo lo limpiaron juntos. La llamó levantando cajas pesadas y a Eva barriendo años de polvo con una escoba deshilachada. Ella reutilizó sillas agrietadas y las apiló para formar bancos. Una mesa deformada se convirtió en un escritorio. Tomó prestadas unas pizarras de una viuda de la ciudad y clavó cortinas viejas en las ventanas con corrientes de aire para captar la luz de forma perfecta. Una tarde, Eva se quedó mirando fijamente lo que habían hecho. No era perfecto, ni siquiera cerca, pero era lo primero que ella había ayudado a construir destinado a albergar sueños, no solo huesos. La primera lección que escribió en la vieja pizarra fue solo una palabra grabada con tiza blanca. Nombre. Se enfrentó a una sala llena de niños, no solo sus hermanos,
sino otros del borde de Dust River. Niños que nunca pertenecieron a ningún lugar, a quienes se les había llamado por números o por tareas o a quienes no se les había llamado en absoluto. Algunos nunca habían estado en una escuela. Una niña se estremeció cuando Ava levantó la voz para pasar lista. Pero Eva siguió enseñando con una paciencia forjada en años de supervivencia y una calidez moldeada como segundas oportunidades. Les enseñó a decir sus nombres con la espalda recta y la barbilla alta, a deletrearlos como declaraciones, a creer que importaban porque existían. Al final de esa primera semana, Calder colgó un nuevo cartel sobre las puertas del granero. Él mismo había tallado las palabras en letras cuadradas e irregulares que captaban la luz del sol en sus ranuras. Bone School, un lugar donde cada uno tiene un nombre. Cuando Eva lo vio, extendió la mano y pasó los dedos sobre las ranuras como si fueran una oración. Esa noche, el aula volvió a estar vacía. La linterna ardía lentamente. Calder se quedó para arreglar un banco roto, pero Eva sabía que era solo una excusa para quedarse. Se sentó en el escritorio de la maestra, tocando una cinta gastada del vestido de su hermana. Calder se acercó y colocó algo sobre la madera frente a ella, algo doblado, un papel simple y oficial. Lo desdobló con cuidado como si pudiera desaparecer en sus manos. Una solicitud de matrimonio. La línea para el nombre de la novia estaba en blanco, pero con la letra aguda y deliberada de Calder, había una frase escrita en la parte inferior. Ella puede elegir llevar mi nombre, pero yo la he llevado durante mucho tiempo. Ava no habló. Levantó la vista hacia unos ojos que jamás le habían exigido nada. Ojos que traspasaban cada palabra áspera que había usado como armadura, cada silencio que había esgrimido como escudo. Calder retrocedió. No tienes que hacerlo, dijo, con la voz ronca de siempre. Este lugar es tuyo. Firme sonó. Eva se levantó lentamente, con el papel aún en la mano. Caminó hacia la pizarra. Borró la lección del día. Luego, con trazos lentos y pausados, escribió 2 palabras, Yun. Se volvió hacia él. Su voz era clara, suave como la luz del fuego. Ya no cargo con vergüenza. Solo el nombre que elegí y el que tú diste espacio. Calder se acercó, tomó con cuidado la tiza de su mano y bajo su nombre trazó una línea. Ni un punto, ni una floritura, solo una marca firme. Línea para el resto de nuestra historia, murmuró. Eva tomó su mano callosa y juntos se quedaron de pie. Bajo el letrero de madera, 2 personas que nunca habían recibido mucho, pero que habían aprendido a construir algo de la nada. Y afuera, la noche estaba tranquila. Pero dentro del granero, donde una escuela había florecido las ruinas, y 2 nombres ahora estaban uno al lado del otro en una pizarra, ardía un fuego que ninguna tormenta podía apagar. El aire y el río de polvo nunca habían olido tan dulce como esa mañana de primavera, mezclado con lilas silvestres, humo de fogata y el tenue aroma a canela que provenía de la ventana de la cocina del rancho Boone. Los vecinos llegaban a pie o a caballo en carros chirriantes y ropa de domingo. No a una gran capilla, ni a un baile de salón, sino al terreno abierto junto a un granero que una vez había estado roto, ahora transformado. Un arco de pino se alzaba donde solía atarse el ganado. Flores silvestres coronaban sus vigas. Faroles colgaban de los árboles, y en la tierra, los hermanos de Eva habían esparcido pétalos de lo que pudieron recolectar. Dientes de león, trébol, incluso salvia de la pradera. Calder estaba de pie bajo el arco con su única camisa limpia, con las mangas arremangadas en los puños. Él se había afeitado esa mañana, no para verse guapo, sino para parecer un hombre en quien se podía confiar una vida aparte de la suya. Sus manos eran firmes, sus ojos solo la esperaban. Cuando Eva dio un paso al frente, con su hermana menor en la cadera, todo sonido pareció silenciarse. Grillos, carros, incluso el viento. No llevaba velo, solo un vestido cosido por 3 mujeres del pueblo y una trenza atada con la vieja cinta de su madre, guardada no para la mujer, sino para el recuerdo de haberla sobrevivido. Sus ojos se encontraron con los de Cales,
y sonrió, no muy abiertamente, pero segura. El predicador les preguntó las palabras de siempre. Pero Colder, que nunca fue muy dado a la formalidad, levantó una mano para hacer una pausa. No necesito a alguien que comparta mi sangre, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Solo necesito a alguien que traiga fuego a casa y lo mantenga encendido. Se oyeron jadeos, pero nadie rió, porque en Dust River, todos sabían lo que significaba mantener un fuego vivo durante el invierno. Entonces Eva, todavía con su hermana en brazos, se giró para encarar a la pequeña multitud. Vecinos, marginados, escolares, vacas, manos que una vez la consideraron extraña. Dijo, un nombre es algo con lo que se nace. Pero puede ser despojado, envenenado, olvidado. Su voz nunca se quebró, ni una sola vez, pero un lugar en este mundo es algo que vives para ganarte. Y hoy elijo el mío. Llevo el nombre Bon. No porque naciera con él, sino porque alguien me hizo un espacio en él. Volvió a mirar a Colder, sus hermanos reunidos a su lado como flores atraídas por el calor. El predicador no dijo nada más. No lo necesitaba. Simplemente dio un paso atrás, y los dos, hombre y mujer, corazón y esperanza, sellaron su voto, no con un beso para presumir, sino con las manos unidas y una mirada serena que decía, ya estamos en casa. Más tarde esa noche, el nuevo letrero fue clavado sobre la puerta del rancho. Familia Eva Bon, sin sangre, todo corazón. Era la letra de Colder grabada profundamente en cedro. Debajo, pequeñas huellas dactilares embarradas marcaban donde los niños habían presionado sus manos con pintura. Amarillo, azul, rojo, un nuevo tipo de escudo de armas. Dentro, el fuego crepitaba. Colder se arrodilló cerca, avivándolo suavemente con pino y cedro. Tras él, la risa inundó la cocina. Eva y los niños trabajaban juntos, amasando la masa, con harina en el pelo, las manos pegajosas, buscando el azucarero. La más pequeña gritó cuando la masa cayó en su regazo. Eva se inclinó riendo, secándosela con la manga de su vestido nuevo. Colder miró por encima del hombro, solo una vez, y al hacerlo, las arrugas de su rostro se suavizaron como si los años no lo hubieran quebrado, sino que lo hubieran conducido allí, al fuego, al ruido, al hogar. Volvió a avivar la llama y dejó el atizador apoyado contra la piedra, sabiendo que ya no era el único que mantenía la luz. Afuera, las estrellas comenzaron a parpadear sobre Dust River. Pero en Bon House, las luces ya ardían y no se apagarían pronto. Si esta historia te llegó al corazón, si te recordó que la familia no siempre nace, sino que a veces se encuentra y se construye, entonces perteneces aquí con nosotros. En Wild West Love Stories, contamos historias donde los nombres se ganan, no se dan, donde la fuerza es silenciosa y el amor es la verdad más fuerte en el polvo. Si crees en las segundas oportunidades, en los rancheros de manos duras y corazones tiernos, y en las chicas que eligen sus propios nombres, suscríbete. Únete a nuestra creciente familia de corazones atraídos por la calidez, no por la sangre. Esta fue la historia de Ava Bon. Pero aquí afuera, hay muchas más historias esperando junto al fuego. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste y mantén viva la luz.